Son personas conversando, pero son temas importantes. Es una conversación informal. ¿Es como un podcast más relajado? No, no es un podcast porque están sentados en un banco de Eso plaza. es un podcast. No, no es un podcast porque nadie tiene audífono. Me voy a ir a dar una vuelta a ver si se les pasa lo cerrado. Oye, pero es un podcast. Sí, un podcast, pero déjala. ¿Qué eso le va a pasar? No, no es un podcast. Y me llevo el marquito. ¿Y tú hacías y practicabas algo antes, como ya sea relacionado como al deporte o al arte en general? Nada. O sea, siempre me gustó el arte en el colegio, siempre estaba vinculada como al área musical, no sé, me gustaba como componer canciones, escribía, qué sé yo, por ahí, pero nada como con lo físico específicamente. En realidad solo está ahí, tú querías carretear. Ya, Sí, ese era tu... sí, pues sí. Incluso yo salí de cuarto medio y no hice ni en ese tiempo era la PA. Ya, No hice diste la pena. nada y estuve 2 años sin sabáticos. Y ahí descubriste todo esto y hiciste este taller entonces, Sí. y después del taller, ¿qué onda? ¿Entendiste No, algo más? de ahí ya, pues los chicos ya tenían conformado una compañía, entonces ya fui al toque, como que no hubo así, ya, ¿queréis meterte? No, sí fue como muy orgánico todo y me mantuve ahí durante el tiempo que duró la compañía, que fue alrededor de hasta el 2004, 2005, hasta que el director, que era la persona, el más viejito, se fue de gira a Brasil y se quedó por allá. Y después la compañía como que se anduvo disolviendo porque algunos se fueron a Europa, se anduvo, y yo me quedé haciendo cosas Ya. con otros compañeros. Y después ya con el tiempo quise seguir haciendo malabares y después pasó que se armó otra compañía y así, ya de ahí nunca más me desconecté. Ya, espérate. ¿Qué disciplina hacías primero en el malabarismo? ¿Cómo en qué te metiste? ¿Qué O aprendiste? sea, lo primero que se aprende en realidad son las pelotitas. Ya. Las pelotitas y después igual éramos re pocas mujeres, como 1 o 2 nomás. Y entonces, claro, que en ese tiempo como que las técnicas de mujeres, entre comillas, eran el swing, las varas. Hacer eso como las Claro, cadenitas, claro, ¿cierto? claro. Porque no sé, pues, como que las mujeres nos movíamos más, qué sé yo, entonces era claro. Pero bueno, ya entonces aprendí eso, que se veía súper fácil, pero en realidad era muy difícil. Claro, sí, pues. Igual tiene su técnica, pues. Sí, y bueno, y ahí esa fue mi técnica como que empecé, Inicial. claro. O sea, como que empecé con los malabares, aprendí, pero después me fui como entonces hacíamos espectáculos en discoteca y así como que... ya te metiste así Sí, como de pues, lleno sí. en este grupo, ¿cierto? De Claro, arte viajamos, no sé, pues, fuimos a presentar a Arequipa en puras discos, así como Ah, ese ya, tiempo, te sí. metiste Harto, full. Y harto. entonces, ¿desde ahí que no te metiste al circo y no volviste a salir? No, nunca más. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención primero? Como, ¿qué te gustó del circo? Y no de otro arte, por ejemplo, otra expresión artística. Es que era muy desafiante, era como que lo primero, ya te pasaban las pelotitas y yo no puedo, como que el no puedo viene al toque. No, si después cuando te enseñaban la mecánica, ya, como que siempre era un logro, había un logro, no había que esperar tanto tiempo para tener logros. Ya. Entonces era muy progresivo y se notaba muy rápido. Claro, ¿cachai? Rápido que iba mejorando. Claro, y también esto no sé, pues de la amistad, de La cómo, comunidad. claro, de cómo iba haciendo también un espectáculo, cómo tenía la capacidad también de repente que venían, no sé, pues viajeros que eran malabaristas, al toque tenía ahí un lenguaje en común, como Sí, po. que Te había encontraste una códigos. comunidad que incluso era Exacto, internacional y sí, te encontraste sí, con... sí. Ya, y ahora, a la actualidad, donde tú ocupáis básicamente esta expresión de arte, el circo, lo ocupáis como una herramienta social. ¿Cómo para ti el arte es una herramienta social? Porque puede cambiar a las personas. O sea, a mí en realidad yo estaba como muy pensando en la universidad, que tenía que estudiar y qué sé yo, que lo hice después, pero cuando yo entré a la universidad fue como lo único que quiero hacer es circo, con lo que yo aprendo en la universidad, cualquier Voy a cosa. estudiar como herramienta Exactamente. para ocuparla en esto. Sí. Entonces, claro, como que desde ahí te transforman. No hay otra, o sea, no hay una manera como de meterte como a una profesión sin estar con una pata en el circo. Y eso hace que se contagie también en una comunidad. Entonces,
ahí puedes transformarte como ya sea si quieres como enfocarte desde lo artístico, pero también desde lo comunitario y lo social. Entonces, Sí, pues. tiene muchas aristas. Y ahí nace Hiwasanaka, Ahí nace ¿cierto? Hiwasanaka. Cuéntame un poco qué es Hiwasanaka y cuándo y por qué surge Hiwasanaka. Hablando como del arte, ¿cierto? Y en este caso del arte circense como una herramienta social. Hiwasanaka surge a raíz tuyo, ¿cierto? Sí, pues en esa búsqueda de tantos años de tener un espacio, porque igual siempre estuvimos callejeando, que de repente ya nos daban un espacio chiquitito y después ya nos echaban o cosas por el estilo, éramos gitanos. Y formaste tu propio grupo entonces. Claro, entonces en esa búsqueda de un espacio físico, porque igual era importante, ahí encontré este galpón que estaba en el Cerro de la Cruz, tirado, que nadie se hacía cargo. Y justo llegué de vecina ahí, como para hacerte corta la Te historia. fuiste a vivir al Cerro de la Sí, Cruz pues, y escuchaste este galpón. Claro, y fue muy de casualidad. ¿Y tú ya tenías tu grupo y dónde hacían O sea, eventos? ya en ese tiempo los grupos se habían disuelto y tenía amigos que incluso habían sido mis alumnos en algún momento que también estaban como tirados de espacio. Entonces apareció el galpón y fue como ya empezar a habilitarlo y yo los invitaba a entrenar a puerta cerrada al comienzo. ¿Ya? Y así estuvimos 2 años a puerta cerrada. Y fue como ya tanto estar habitando ese espacio que fue ya, oye, hagamos algo con este espacio. ¿Y ese qué año fue? Del 2015 al 2017 estuvimos así como habitándolo. Ya, empezando a ocuparlo. ¿Y Sí. cómo fue el utilizar un espacio público, un espacio de la junta de vecinos, de la población, donde tú te fuiste a vivir también? ¿Cómo parte esta historia desde pedir el espacio? ¿Cómo decís, sabéis que quiero ocupar el espacio para tirar cosas para arriba? No, de muy patúa, en verdad. Llevaba una semana viviendo ahí en el cerro. ¿Y cómo fue? ¿Se Sí. encontró en ese...? Fue difícil al comienzo porque obviamente no me conocían, era joven porque a las señoras que iban allá como que incluso la más anciana tenía como 90 años y claro, ¿quién es esta que apareció? Porque en ese momento querían derribar el galpón, lo querían demoler y claro, fue como ¿quién es? ¿Qué sé yo? Y yo como que con pura constancia nomás le dije, no, si acá se puede habilitar, qué sé yo, y ya al final, pero que ellos tampoco se hacían cargo del espacio, entonces también les daba un poco lo mismo si lo habitábamos o no lo habitábamos. Al final lo único que querían era algo positivo ahí. Ya, que se hicieran cosas. Claro, ¿Y qué fue que lo sí. primero que partiste haciendo? Justo ahí me encontré una pega como en la MUNI de un taller de circo, entonces yo tenía que buscar el espacio y lo ¿Y hice lo hiciste ahí? Y Un lo taller hice. municipal de circo. Sí. ¿A qué edades? Era para infancias, adolescencias y Ya. claro, y en realidad no tenía como un fin de la edad, sino que llegó hasta una niñita de 5 años y teníamos como ya gente adulta. Daba lo mismo en verdad. Y de ahí Sí, hiciste esta escuela también, porque Hiwasanaka es una escuela también de circo. Mira, no se abrió como una escuela y en verdad a mí como que no quiero llamar Ya. escuela porque también eso significa mucha responsabilidad en torno a lo que significa la escuela. Yo soy docente igual, entonces sé lo que significa la escuela. Entonces el espacio se abrió como para una comunidad circense, eso, con ese fin. O sea, cuando decidimos abrirlo, porque después de estar como entrenando ahí como a puerta cerrada, dijimos ya, necesitamos esto, abrirlo a los demás porque somos pocos y necesitamos más gente igual. Entonces tenía 2 fines. Uno, como abrirlo hacia la comunidad y que el que quiera venir a hacer circo, buenísimo. Y los que ya estaban haciendo circo, formarse más profesionalmente. Como que ahí nos faltaban herramientas, incluía Ya. yo, necesitaba formarme. Así que ahí en ese periodo fue como, ya los que sabíamos más hacíamos talleres y los que no, tratábamos de buscar profesores por otros lados, juntábamos lucas, traíamos profes de afuera y ahí empezamos a habilitar el espacio. Ya, y ahí lo empezaste Entonces, a activar de forma claro, constante. entonces tenía ese fin como hacia la comunidad, pero también hacia la profesionalización, considerando de que la formación artística en nosotros tenía un sentido para hacia la creación posteriormente. O sea, como que el Claro. primer paso era formarnos para poder crear. Desarrollar Porque cosas. claro, como que yo llevaba tantos años sabía cosas, pero me faltaba como, no sé, la creación como más de obra, como desde el circo contemporáneo, no el número no solamente, con un sentido, con una narrativa, etc. Entonces ahí como que ya tenía esos 2 enfoques. Y ahí con la creación parte el festival, ¿o no? Sí, casi en paralelo, porque el festival, nosotros abrimos las puertas el 2017, parte del 2017 se cerró y el 2018 empezamos ya con la programación y el festival ya venía desde antes gestándose, con una amiga de Santiago, la Dani Díaz. Cada vez que yo viajaba a Santiago, porque yo me iba a formar a Santiago también,
me juntaba y íbamos armando un festival que yo en mi cabeza estaba hace muchos años. Y yo no tenía tantos contactos en Santiago, ella tenía los contactos, entonces empezamos como a armar este festival, entonces estuvo gestando como alrededor de 3 años, incluso un poquito antes de que el galpón se abriera. Ya, Entonces como que salió, claro, porque necesitaba mucha fuerza, mucho trabajo de producción previo. ¿Y siempre se pensó el festival como una instancia internacional o nacional? Siempre se pensó como una instancia nacional, primeramente, porque, claro, como faltaba gente, artistas en Arica, no teníamos referentes, entonces siempre era como buscar ya qué compañía podían venir para poder también como tener una programación de circo contemporáneo donde la gente dijera, este es otra cosa, no es como el circo, la carpa que viene, ¿cachai? Ahí llegamos al circo contemporáneo, sí, porque hablamos de arte circense y sabéis que cuando alguien dice circo como que muchas personas lo primero que se imaginan son las tachuelas, ¿cachai? Claro. Como ese estilo de circo que viaja por todo Chile, que ve a los payasos gritones. Pero existe otro tipo de circo, pues eso es lo que tú me decís, el circo contemporáneo. ¿Me podrías explicar así como qué te propone el circo contemporáneo, qué es lo que haces tú con el circo contemporáneo? En realidad el circo contemporáneo ha existido en realidad un poco siempre, en verdad. Como que ahora, ya como que esta definición en Chile por lo menos está hace como ya un poco más de 30 años, ya para distinguirnos del circo tradicional. Pero el circo contemporáneo es lo que mezcla un poco el teatro, la danza, la música en vivo, y que puede trabajar también con audiovisualistas, como que una amalgama de artes fusionadas. Para un espectáculo ya... Claro, que tenga una narrativa, una dramaturgia. Hay un arco, hay una historia. Exacto. Y una reflexión en esa historia también. A diferencia del circo tradicional, es el número tras número. No es solo diversión. Exacto. No solo como entretenerte, ¿cierto? Sino que viene como con una historia atrás y un arco. Eso es el circo contemporáneo. Sí, y el festival que hacen, el Jayaya Festicirco, es de circo contemporáneo. Exacto. Sí. Vienen esas obras, yo igual lo he podido ver, ha sido muy bonito. Sí. Y volvemos igual a la activación del espacio público. ¿Cuál es la importancia? Porque tú podrías haber hecho esta misma instancia, desde el Jihuasanaca mismo, ¿cierto? Esta comunidad circense y el mismo festival, lo podrías haber hecho en un espacio privado, haber contratado, quizás haber arrendado un local, ¿cierto? Y haberlo hecho cerrado, pero tú decidiste hacerlo en esta cancha, porque es una cancha, o sea, quizás la gente que no lo conoce, pero es una cancha, una multicancha abierta, ¿cierto? En pleno cerro, que es una población que igual en algún tiempo fue más marginada, ¿cierto? Que ahora. ¿Por qué crees que es más importante el uso del espacio público por sobre quizás buscar un espacio privado? O sea, de partida el circo tiene una esencia popular. O sea, eso es como que innegable. Lo primero, la gente ha ido más al circo que a un teatro, por ejemplo, a ver ópera o ballet, va al circo, primeramente que todo. Entonces, obviamente no iba a ser en un espacio exclusivo. Claro. Tenía que ser como con esta esencia popular, abierto. Estamos también insertos en esta población, en el Cerro La Cruz, que desde el momento que abrimos las puertas también siempre pensamos de que tenía que ser un aporte para el barrio, porque también, como dijiste tú, era como una población súper marginada, sí, estas poblaciones callampa que le decían antiguamente en los 80, 90. Y es más simbiótico, porque claro, más de que nosotros nos ponemos acá, estamos ocupando el espacio como beneficio, pero también devolvemos. Exactamente, siempre lo pensamos así y siempre se lo planteamos también a la Junta de Vecinos, que era como una devolución también. Y como todos estos años después, ¿cómo tú veís esa utilización del espacio público, ser parte de la población? Porque al final se volvieron una identidad en sí, así como el circo, los del circo, vamos al circo, ya los festivales participa mucha gente de la población. Yo cuando voy a los espectáculos, a los shows que arman ustedes, es mucha gente ahí mismo, son vecinos. Entonces, ¿qué es para ti como agrupación, como comunidad circense, ser un vecino más de la población? ¿Qué significa eso? O sea, el espacio, al final, está el galpón, pero en la multicancha, este espacio público se convirtió como un pulmón del galpón. Entonces, como que se alimentan entre sí, le da aire, es un espacio de encuentro vecinal. Entonces, somos como los vecinos que van el lugar donde todos los vecinos van a visitar, en verdad. Ahora, hace muy poco, por ejemplo, activamos un bingo. Y llegó mucha gente del barrio, el 70-80% de la población que llegó, o sea, del público es del barrio, y gente adulto mayor, porque saben que el galpón ya no es solo circo, ahora podemos hacer actividades comunitarias. Entonces, como que finalmente
el estar ahí, en el galpón y también en la cancha, porque no hacemos mucho cargo de la cancha, de la limpieza, de que esté hermoseado, de que tengan murales. Sí, po. Hemos generado también de que, no sé, otras organizaciones vayan a hacer actividades allá también. Y eso ha generado que sea un punto como una resignificación del espacio. Antes era una cancha que estaba súper abandonado y iban a carretear, y ahora no, ahora es una cancha que se cuida. Significa algo, tiene un simbolismo también, y es comunidad para la gente, porque también me contabais que los vecinos también cuidan el espacio, en el sentido de que si alguien trata de entrar o pasa algo, al tiro te sapean, te llaman. Sí, pues hay un WhatsApp de vecinos que siempre están ahí como diciéndome cosas, que cualquier cosa, si alguien está ahí sapeando el galpón o mirando, extrañamente sí. Oye, súper bueno. ¿Y cómo con el circo contemporáneo? Porque al final lo que ustedes levantan, lo que ustedes están organizando ya es una gestión súper grande. Como, ¿qué conlleva el armar un espectáculo de circo contemporáneo en una cancha en el que no tenía nada inicialmente? Es caleta de pega. Es mucha pega. Porque incluso ahora hace poquito nomás que estábamos hablando de los chicos que tenemos que hacer un espectáculo y dijimos, lo vamos a hacer acá adentro, porque en verdad cuando hacemos cosas afuera significa mucho trabajo previo de ensayo, ocupar el espacio. Y eso significa acarrear todo el equipamiento que tenemos, luces, sonido, estructura, todo el montaje, y eso son muchas horas de trabajo tan solo para ensayar. Entonces, claro, significa una pega súper ardua. Y cuando creamos, los procesos son súper largos también, como que... Sí, porque eso es el montaje, pero y todo lo que viene detrás del espectáculo mismo. La creación parte desde una investigación casi siempre teórica, y después ya vamos incorporando como ya el cuerpo, las técnicas, y puede pasar desde algo que es muy express, porque a veces por los tiempos estamos muy así como contra la máquina, pero hay veces que no hemos bancado hartos meses de creación. Y por ejemplo el año pasado tuvimos una residencia donde vinieron unas maestras de afuera, una Luciana Mosca Argentina y Valentina Escorza de Santiago, que tuvimos un mes encerrados, pero así todos los días 5 horas para crear. Y aún así era solamente el momento de residencia. O sea, como que todavía no puede dar luz a una creación, porque le falta proceso, o sea, pueden pasar varios meses, 1 año, 2 años para poder sacar a la luz una obra. Oye, y entendiendo todo este proceso que tenéis para hacer una obra y un espectáculo, ¿qué importancia le dais tú al contar una historia o una reflexión a través del riesgo y del escenario y del desafío físico que tiene el circo? Porque, ¿por qué no el teatro, por ejemplo? Claro, sí, pues, ¿por qué no el teatro? No? Es que eso tiene el circo, pues el circo tiene el riesgo vivo. ¿Y para ti qué es lo importante de eso en una historia? Es que es la verdad, en verdad. Eso es. Pasa que el circo tiene mucha verdad porque son los cuerpos que están en riesgo, incluso hasta la vida. Entonces, si nos enfocamos en una historia, ya vamos a contar la historia de los piratas, por ejemplo, que es una de las obras que tenemos. Investigamos, qué sé yo, pero siempre está latente el riesgo incluso del artista que se lesiona, que está investigando algo nuevo. Entonces está latente siempre el riesgo ahí, pues no solamente en la escena cuando va el espectador y ve la obra, sino está siempre. Los cuerpos nos tenemos que cuidar, tenemos que descansarlos, alimentarnos bien, un montón de factores. Hay un compromiso mucho mayor alrededor de todo. Y exacto, está ahí todo el tiempo como enfocado en el cuidado personal para poder ponerlo al servicio de la obra. Y como espectador igual, pues al final yo que lo vivo como espectador, a mí me encanta ver eso y como que me lleva a otro level de concentración porque en el fondo estoy igual cagada de miedo que se va a sacar la cresta. Claro. Y me genera como más emociones, así como muchas más que, como decís tú, igual se traspasa, se traspasa lo físico. Sí, si bien yo no estoy en riesgo, pero es como cuando veís a alguien que está súper alto, sentí el hormigueo, sentís esa emoción. Sale esa cosa primitiva del ser humano, como ese sentimiento primitivo de que puede estar en el riesgo, puede estar en la emoción, en el nerviosismo. Y eso muchas veces, si bien las artes te pueden generar eso, en el circo es mucho más inmediato. Y visceral, como muy visceral. Al final termina la obra y todo estuvo bien, ¿cachai? Y te da como esa seguridad. Oye, y la gestión cultural en general, como gestora cultural, porque tú haces muchos proyectos, llevas hartos años súper pendiente, más allá de lo financiero, que sabemos que siempre es un tema y que las lucas son necesarias para poder hacer estas actividades, ¿qué más conlleva en recursos poder levantar una organización, una comunidad así?
Es que el recurso humano yo creo que es lo fundamental. O sea, si no tenía un equipo que apañe como las voladas. Básicamente, Sí. que te apañan tu bola. Sí, sí, las voladas o que a alguien se le ocurra algo, ya vamos, Sí, hagámoslo. porque tú igual eres directora de varias obras, po. Sí, Entonces po. imagínate como decirle como a tu equipo como ya, mira, escucha, mira, si te subáis allá Sí, a la sí, chucha. sí, po. ¿cachai? Es verdad eso, como que de Tú pones en repente- riesgo igual. Claro, es que yo soy un poco loca, entonces estoy como todo el día como pensando en la noche, me voy a acostar y ya, ¿qué puede ser la obra? No sé qué. Entonces al otro día llego y les planteo algo y me dicen, o podemos contarlo así, podemos contarlo así. Entonces como, claro, también hay una cuota de confianza del equipo de conocernos y decir, ya vamos. ¿cachai? Igual me imagino que todos deben estar así como un poquito pasados para la locura para Sí, dedicarse sí, a esto sí, igual, po. de todas Porque maneras. Y sí, sí, po. es parte. Porque en que a mí me fascina mucho, porque una weá es como ponerte en riesgo, y para eso están todos estos deportes extremos, ¿cierto? Y otra weá es como la performance y el arte, y hasta el teatro, ¿cierto? En general todos los tipos de interpretación. Pero esta weá mezcla los dos y es como que tenéis que tener un nivel de disciplina donde cultiváis tu cuerpo para no morirte, básicamente, al expresar un arte. Claro. Entonces, para mí me vuela la cabeza, ¿cachai? Sí, Como esto, y tenéis y- que estar un poquito cagado como y- para meterse en esas ideas, po. Y tiene que ver también con esta contención grupal, porque, por ejemplo, pasa que el teatro y la danza tienen escuela, tienen formación académica. El Ya. circo no la tiene. El circo es muy de oficio, pues, ¿cachai? Entonces es como el zapatero, que aprende el oficio porque le enseñó el papá o le Sí, enseñó po. a alguien. Ya, esto es lo mismo, es como que confiáis mucho en la otra persona. No es como el maestro que no sé qué. Es mucho más colectivo también. Claro, es como eso, entonces se va construyendo como con las personas que están. Y yo de verdad, el circo no se puede hacer solo, ni No, cagando, claro. ni cagando, o sea, ni siquiera el circo tradicional. El circo tradicional, a pesar que pueden contratar artistas, pero ¿quién levanta la carpa? ¿Quién no sé, quién vende los tickets de las funciones? ¿Quién hace las palomitas? Es un grupo súper humano. Creo que el circo en general tiene que ver mucho con la colectividad y la comunidad. Sí, pues tenéis razón, pues es como una expresión que depende de todos estos Sí. factores y engranajes para que lo Sí, muevan, po. pues. Y eso es como un oficio, entonces como que no tiene esta característica del teatro y la danza que bacán que tengan como este mundo más académico y que estén certificados y que puedan, no sé, pero el circo no lo tiene en Chile y no lo tiene en muchos lugares de América, por ejemplo. La gente que quiere ir a estudiar se tiene que ir a Europa, a Canadá. Sí, pues. Y ¿Cachai? hablando como de eso, de esas mismas limitaciones, ¿cierto? ¿Cómo consideráis que es hacer esto en Arica? Porque el centralismo es real y fuera de la repartición de recursos o de ese tipo. ¿Cómo crees tú que te afecta el centralismo en tratar de hacer este tipo de gestión cultural? Sí, pues o sea, está todo centrado en Santiago, los recursos se van específicamente ahí y las regiones que están como más aledañas a la región metropolitana y claro, como que estamos a la cresta, como, o sea, nosotros compartimos, tengo amigas en Punta Arenas de circo y también tienen la misma Sí, realidad, po. pues, como que... ¿Cómo hacer algo juntos, cachai? Con Punta Arenas, pero si con ya Arica. estamos ahí tratando de cranear algo con Punta Arenas. Que no sea juntarse en el centro, Exacto, ¿cachai? Sí, exacto. po. Entonces, claro, como que tenemos la misma problemática, que necesitamos muchos recursos para poder como generar cosas. Y obviamente, si es que lo hacemos con los artistas locales, que es nuestra visión, también las posibilidades, por ejemplo, cuando creamos de hacer temporadas acá de exhibición de una obra es súper limitado. O sea, la ciudad es súper pequeña, la gente no paga, no tiene esa costumbre del pago y no podemos hacer como en Santiago, que hay temporadas en un teatro, en un lugar donde está la obra, se exhibe todos los fines de semana, por ejemplo. Claro. Eso no se puede hacer en regiones, y en muchas regiones no se puede hacer. Y traer gente igual, po, como Sí, para el po, festival, es poder súper traer gente de caro otros hacer el lados. festival, es súper caro. Hemos generado también programas de formación profesional. Ha sido siempre muy caro, entonces, claro, como decir, tengo que hacer el proyectito para poder postularlo, porque en verdad los recursos siempre son escasos. Sí, po, y eso es lo importante. Oye, y como para agachar esto que conversamos igual una vez, para ti como una consigna personal, ¿cierto? Es, ¿qué onda esto de ocupar la terminología de circo como insulto? Cuando uno escucha como eres payaso, ¿cachai? O parece circo, en condiciones actuales sobre todo, que Sobre todo. uno como que tiene ese sentimiento de sentirse como que esto está siendo manejado así y al final hay una falta de respeto Claro. a la disciplina, ¿no? Claro, cuando dice, eres un payaso, eso parece circo.
Y claro, tiene que ver como si fuera el payaso del circo algo descuidado, algo como cumpleaños de mono, como todo desordenado y para nada es así. Todo lo contrario. Para nada, o sea, primero el payaso tiene que tener una formación constante, y no cualquiera es payaso también. No cualquiera, o sea, acá hay mucha gente maestra que lleva muchos años como en el oficio del payaso, no tan solo del tradicional, sino también del contemporáneo. Es un personaje, un ser como poético y tiene muy rico, finalmente. Claro, muy complejo, pues, a nivel artístico, a nivel intelectual, como para andar diciéndole a cualquier huevón que parece payaso. Claro, consideremos que, por ejemplo, Charles Chaplin era un clown, ¿cachai? Entonces, bueno, y el circo es lo mismo, pues tiene un montón de disciplinas, o sea, la gente, por ejemplo, del Soleil, que es lo más como conocido, que la gente, ¿cuánto vaya a pagar una entrada al Soleil? Porque tenía una maquinaria gigantesca de gente que está ahí de muchos países, con una disciplina pero olímpica. Y sabes que eso es súper importante porque el Soleil es como ya un referente que la gente lo ve como ya circo contemporáneo y todo, pero también se arranca un montón de la realidad local y nacional, ¿cachai? O del continente mismo, porque ahí estamos hablando de una empresa gigante con mucho dinero que a nivel global recluta a sus artistas, ¿cierto? Y quizás hace falta un poco, yo con ustedes entendí eso, porque existe el circo contemporáneo de forma local que no es pretencioso, pero que me llega a movilizar emocionalmente de la misma manera que ver el Soleil por HBO, porque tampoco es una wea que yo vaya a pagar la entrada, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que hace falta, que la gente entienda que existe este circo y existe en todo Chile. Yo he visto que también tú te organizáis con agrupaciones de otras regiones. Hay artistas que están en el Hiwasanaca que vienen de haberse especializado en otras comunidades que están a lo largo de Chile. Lamentablemente con el centralismo hay que irse como para Santiago y eso. El bajarle la pretensión también a esta forma de arte. Eso, claro, que la gente como que dice, el mejor circo está en el Soleil, pero claro, tenemos otras temáticas que tenemos que abordar desde el circo. Con identidad de acá. Exactamente. Y para nada, entonces, como volviendo a esto del insulto, para nada, o sea, cuando alguien me dice esto es un circo, o sea, ¿qué sabí de lo que se hace acá? Definitivamente acá este circo está mucho más organizado que cualquier ejemplo que podamos pensar ahora actualmente de la realidad. Sí. Así que yo creo que la ignorancia nomás porque no cachan de sí, pues no se le toma, quizás como que se confunde un poco el resultado, ¿cierto?, de la entretención directamente o del espectáculo con el trabajo que conlleva poder hacer ese show. Pues, y eso, con eso me quedo yo, pues en realidad todo este trabajo que tú en este caso decidís hacer, ¿cachai? Desde que viste carreteando unos buenos, tirando hueas para arriba, llegar hasta ahora a tener una comunidad que interviene en un espacio público, que genera escuelas, genera comunidad, da herramientas, ¿cachai? Protección social también, porque cuánto cabro chico no está metido el sábado tirando hueas para arriba en lugar de estar tirado quizás en otras circunstancias, ¿cierto? Entonces hay una protección social a lo largo, a través de este arte, ¿cierto? Y de esta disciplina. Y lo encuentro la raja en realidad, pues. ¿Y por qué todo este trabajo? Si al final podría quizás hacer clases normales y no andar preocupando de dónde saco plata. Lo he pensado, como digo, hoy estaría en un aula trabajando, no, como que el circo es tan loco también y tiene tanta cosa por hacer que en verdad no me aburre, como al contrario, como que siempre es muy desafiante, eso que te decía al comienzo, como que empecé como con las pelotitas y era como un logro diario, ya como ahora a la escala del galpón, constantemente hay un desafío. O sea, y definitivamente aumentaste de tirar 3 pelotitas, ahora tenés a todo el grupo, vamos malabareando todo al mismo tiempo. Ahora tiráis gente para arriba, porque yo he visto los espectáculos tan bacanes. Oye, bacán, Pamela. Ya, pues, qué buena, Alex. Súper. Estaríamos. Ya, como que...